¿Por qué crees que los propietarios consideran que su casa tiene más valor que realmente lo que el mercado marca? Una villa, un chalet, que tiene un garaje anexo a la vivienda. Hay propietarios que abren por dentro una puerta y la convierten en habitación. Era una construcción, pero no era casa. Cuidado. Por eso yo siempre tengo que tener la documentación original, la compraventa. Hola, Manuel. Buenos días, Ana. Buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer un podcast que realmente no es un podcast, es una tertulia, vamos a hablar Una tranquilamente. conversación entre compañeros y amigos. Llevamos muchos años trabajando juntos, pero a lo mejor para quien no te conozca, pues preséntate, ¿cuántos años llevas en el sector inmobiliario? Bueno, mi nombre es Manuel Grau, llevaré trabajando en el tema de la construcción como 34 o 35 años, o sea, toda la vida. Pero bueno, yo soy tercera generación en ladrillo, entonces no tiene mérito tampoco, me venía ya en la sangre. ¿Actualmente qué haces dentro de la inmobiliaria? Intentar ayudar lo que puedo a mis compañeros, que es lo más importante, pero generalmente mi trabajo empieza cuando mis compañeros, que son los comercializadores, terminan de hacer su función y empiezan a llegar ofertas por las viviendas, empezamos a preparar las ofertas, los contratos. Cuando hemos cerrado el contrato de venta, vamos ya a notaría, preparar documentación y demás, y luego después de la documentación vamos ya a notaría, firmamos y ya pago de impuestos y terminamos. O sea, tú te encargas, además de tus clientes, que también eres Bueno, comercial. eso lo hago porque son clientes de toda la vida, son amigos, entonces no puedo dejarles hasta cada gente que me ha comprado la casa a mí de hace 25 años y confían en mí, me dicen que sí, por favor, les puedo llevar. Entonces, aunque no sea mi función principal, pero los cojo porque pero eso es tu función principal, además de atender eso, que es como ahí como un valor recurrente, ¿no? O residual, te encargas de toda la parte de la documentación para ir a notarías. Exactamente. Y entonces de eso me gustaría hablar hoy porque creo que hay mucha chicha que sacar. Una de las preguntas que creo que podemos tener o que los clientes pueden tener, un propietario que quiere vender es, ostras, hice una piscina y no la legalicé, o dicho con otras palabras, no tengo un documento que justifica que hice esa piscina. Para vender la casa, ¿es necesario hacer algo? A ver, lo que pasa es que hace unos añitos no era tan necesario poner todo en la escritura como ahora. Entonces, por evitar licencias, por evitar pagos, por evitar impuestos y demás, muchas veces lo que se hacía era, cuando se iba a la notaría, se ponía simplemente parcela de vivienda y ya está. No se ponían ni garajes, ni pérgolas, ni piscinas, ni ningún tipo de historias de estas. ¿Qué pasa? Que una vez pasados los años, ahora la situación no es como la de antes. Entonces ahora nos van a exigir, cuando vayamos a hacer la venta de la vivienda, que esté todo o prácticamente todo en la escritura que vamos a vender. ¿Y ese todo también entra a la piscina? A ver, la piscina es una parte importante también. Cuando transmites un bien, tienes que describir lo que estás vendiendo, lo que estás transmitiendo. Entonces, si tienes una piscina, tienes que decir que tienes la piscina. Que no hay mayor problema. O sea, lo que muchas veces tengo que tranquilizar a los propietarios es, no se preocupe, esto se hizo en su momento así, pero tiene solución. Lo único es que nos va a costar un poquito de trabajo, pero nosotros estamos aquí para ayudarle a conseguir. ¿Es un trámite complicado, burocráticamente difícil? En absoluto. A ver, primero de todo es un acuerdo entre partes. Entonces, muchas veces la parte compradora y sus representantes, sus abogados, normalmente, que son los que yo trato, nos piden que esté todo preparado para el día de la notaría ir a firmar y que esté todo hecho. Otras veces lo que hacemos es, el mismo día del que vamos a firmar en la escritura en notaría, se hace la legalización de la piscina y la venta, la transmisión de la propiedad. Entonces, se puede hacer de una forma o de otra. En cuanto si te refieres al trámite, no es complicado. Lo más importante es ver cuándo se hizo esa piscina o cuándo ese elemento que no está registrado aparece en la propiedad. Si tiene más de agosto de 2014, si tiene una antigüedad de mayor de agosto de 2014, no hay problema ninguno, se puede legalizar por antigüedad. Entonces, si tiene más de 10, 12 años, no hay problema ninguno. Si tiene menos... Manuel, ¿es un trámite que haces de forma recurrente o es algo que muy puntual que dices, no, me ha pasado 2 o 3 veces y o te manejas como es algo casi todas las viviendas, sobre todo cuando tienen una antigüedad, casi todas las viviendas tienen alguna cosita. Otra pregunta, Manuel, que creo que es algo súper típico, además en nuestra zona en Orihuela Costa. Una villa, un chalet, que tiene un garaje anexo a la vivienda. La vivienda son de 3 dormitorios, habitualmente, los chalets típicos, ¿no? 3 dormitorios, 2 baños y el garaje pegado. Y entonces hay propietarios que abren por dentro una puerta y la convierten en habitación. Es parte de la vivienda inicial, o sea, era una construcción, pero no era casa. ¿Eso hay que hacerlo algo para vender? ¿Se ha convertido...? Por eso yo siempre tengo que tener la documentación original, la compraventa, para leer la descripción de la propiedad. Si la propiedad dice que es un chalet independiente que tiene 100 metros cuadrados con una división interna,
no hay problema ninguno porque no dice que es 1, 2, 3 o 15 dormitorios, sino que dice que son tantos metros cuadrados, mientras que no se haya cambiado la superficie, no hay problema ninguno. El tipo de espacio no afecta. Si la descripción dice que tiene 2 dormitorios, un garaje y una cocina, es cuando tenemos el lío, porque entonces ya aparece eso. Entonces lo que hay que hacer es, cuando se transmite, presentar un certificado diciendo que se ha cambiado el garaje por tal, que simplemente es la descripción nueva que se hace, decir que la vivienda tiene, en vez de 2 dormitorios, un garaje, tiene 3 dormitorios, ¿vale? Entonces el problema no es el hecho de que sea un garaje o que sea otra cosa, el problema es el hecho de que esté o no esté en los metros cuadrados de la vivienda. ¿Qué otra pregunta? Yo creo que hilada, pero algo distinto. Los porches, Vale. que son... que tienen suelo, tienen techo, vale, y que las columnitas. Te dijo, mira... lo quiero cerrar. Y además creo que eso es algo evolutivo. Primero, como pongo un toldito, luego el toldito que lo convierto en una zona que los extranjeros dicen conservatory, que es como una galería. Un cierre aluminio cristal, sí. Y luego ya me vengo arriba y le digo, pues si tiro este muro lo convierto en salón. Vale, perfecto. ¿Qué pasa ahí? Urbanísticamente esto funciona así. Una terraza o un patio, ¿vale?, que no tenga techo, no computa. Entonces, puedes tener 100 metros de terraza enlosada, por ahí mesas y demás, que eso no computa. La terraza sin techo. Cuidado. Terraza sin techo. Sin techo. Terraza con techo y sin paredes computa el 50%. Entonces, imagínate, tienes un porche volado que son 20 metros cuadrados. Como la parte que está cubierta son 20 metros cuadrados, pero no tienes paredes, computan de los 10 metros cuadrados. Pero atención, en el momento en que ya cierras, computa el 100%. ¿Se cierra con cristal? Cierre cristal depende si es móvil o no es móvil. Ahí hay un pequeño, ahí está la trampa. Los muros esos que exactamente, eso no computa. Eso no computa. Si es ya con pilares y demás, y no se puede. ¿Y si le hago un cierre de aluminio? Yo siempre aconsejo que se legalice. Y con fijo, lo típico que pueden ser las ventanas hasta abajo, pero ¿y el fijo? ¿Abajo y arriba? Como te vuelvo a decir, mientras que sea móvil, podemos pasarlo como que es un elemento móvil y se puede quitar. Pero el momento que tiene ya una parte fija, sobre todo en la parte del techo, es lo que cambia. Porque cuando son ventanas que se pueden mover, no tiene tanta historia. Pero cuando tiene el techo, eso ya... ¿Que sería el mismo proceso más o menos que con la piscina? Totalmente. Una pregunta clásica. No nos vamos a complicar mucho. Una vivienda típica, sin legalizaciones, sin ampliaciones, ni nada, que vamos a notaría. Documentos, un checklist de documentos que tenemos que preparar. Ante todo, como te he dicho, nota simple, escritura original de compra, o me da igual el título previo, me da igual que sea la herencia, la compraventa y demás. ¿Por qué? Porque así podemos comparar registralmente lo que aparece descrita en la vivienda y la realidad. Entonces, si yo tengo una escritura o una nota simple que me sale que la vivienda tiene 50 metros cuadrados y luego la realidad veo que tiene 5 dormitorios y 2 plantas, digo, esto no puede ser así. Entonces, hay algo que choca. Entonces, eso lo importante es comprobar la descripción de la vivienda. También el estado de cargas, porque no es igual que una vivienda tenga una hipoteca, un embargo y demás, que una vivienda esté libre de cargas. Eso también es importante comprobarlo. Y luego, el efecto de los propietarios. ¿Quiénes son los propietarios? Porque algunas veces se piensa que he heredado a mis padres, pero ha hecho usted la declaración de herederos, ha hecho usted la adjudicación de herencia, ha hecho usted el registro de la vivienda a su nombre. Eso es importante porque igual puede estar en nombre del padre, el padre se ha fallecido, lo siento, el padre no puede firmar. Algo típico también creo que es el tema de las hipotecas. No, es que yo no tengo hipoteca, ya. No, ¿Pero qué pasa? Puedes tener una hipoteca cancelada económicamente. Quiere decir que tú la has pagado al banco, perfecto, la casa es tuya y tal, pero la carga aparece todavía en el registro de propiedad. Tú cuando vas a hacer una escritura de compraventa con hipoteca, haces 2 escrituras, no una. La compraventa y la hipoteca. Entonces, en el momento que tú firmas la escritura de hipoteca, el bien se queda hipotecado como garantía para el banco. Entonces, hasta que tú levantas esa hipoteca, esa carga en registro, aparece ahí. Entonces, aunque tú hayas pagado esa hipoteca, si está todavía grabando la vivienda, aparece. ¿Y cómo se hace eso? Pues lo primero de todo es ir al banco, solicitar un certificado a saldo cero en el que el banco dice que... Y si, un momento, antes de seguir de ir al banco, en muchas sucursales, muchas oficinas han cerrado. Entonces ya mi oficina ya no está. ¿Dónde voy? A la central. A la central tienes que ir. De hecho, algunos bancos han sido absorbidos, comprados, entonces no se parece en nada. Tenemos que ir tirando a arqueología de la economía. Entonces hay bancos que uno tiene que ir con al banco. La típica CAM. La CAM, que después fue el Sabadell, después pasó tal, y ahora es la Caixa. Entonces tenemos que ir tirando hasta llegar al sitio. Pero bueno, es la central la que tiene la documentación, porque las oficinas van cerrando, pero toda la central es la que tiene la información de esto. Entonces esa central, o la oficina si la encontramos, tiene que hacer el certificado donde diga que esa hipoteca se emitió el día 23 de agosto del año 70, pero ha sido cancelada el día tal. Con ese certificado hay que ir a notaría
y hace un acta, hace una escritura de cancelación de hipoteca. Entonces el notario avisa al banco o a la gestoría del banco que tiene que venir a firmarlo. Una vez que está firmada la cancelación en la que el banco reconoce que esa hipoteca existía, ha sido pagada en full, ha sido pagada totalmente y la cancela, el notario manda al registro y levanta la carga. Quiere decir que esa hipoteca que aparecía sobre la vivienda la quita. Entonces ya la vivienda está libre de cargas, se puede vender como tal. ¿Cuánto tiempo tarda en ese proceso? Yo quiero vender... 6 semanas, 4 semanas con seguridad, porque piensa que el banco no te va a dar el documento hasta que lo pides. De hecho, va a tardar unos días, una semana, 2, casi con seguridad. Luego el notario, depende del trabajo que tengan, pero otra semana más. Y luego el registro es el que va a tardar por lo menos 4 semanas. Pero antes me has dicho que se podía hacer de forma simultánea. Cuando estábamos hablando... No, a ver, la cancelación depende. Se puede hacer todo de forma simultánea. La cosa es que la parte compradora o su representante te lo acepte. Porque es que voy a rizar un poco más el rizo. Estábamos hablando antes de te he preguntado sobre el tema de las legalizaciones y me has dicho que una vez que ya está la parte de la documentación podemos ir a notaría y hacerlo de forma simultánea. Hago primero la escritura de ampliación o legalización y a continuación en el mismo acto, en el mismo día, o sea, firmo y a continuación sin levantarme de la silla firmo la compraventa incluso con hipoteca. Perfecto. Pero un momento, ¿sin hipoteca, Manuel? Te vuelvo a decir, pero es que todo eso, esa escritura previa que se hace de legalización o de cancelación o lo que sea, hay que mandar al registro. Entonces tú estás comprando con una carga, con una vivienda que no está. Entonces hay que esperar a registrar la primera escritura para después registrar la tuya. Se puede hacer con una y otra. Con las ampliaciones se puede hacer porque realmente no es una carga que está grabada sobre la vivienda. O sea, se puede hacer todo si se llega al acuerdo entre las partes. Si hay un banco que da una hipoteca, te puedo asegurar que no va a aceptarlo, porque lo que quiere es que esté registrado, para después ellos hacer el registro automático de su vivienda. Entonces no quieren esperar a que esa primera escritura quede registrada para registrar la segunda. El banco no va a querer. Si es un particular, normalmente siempre se hace de que el notario comprueba toda la documentación, se manda al registro y el registro va a hacer su trabajo. Entonces, antes o después va a aparecer registrada esa primera cancelación de hipoteca, esa primera legalización. Entonces, cuando queda eso registrado, es cuando ya pasa la segunda de compraventa y se escribe a continuación. Entonces, es un proceso automático que suele ser hay buena fe, hay confianza y el notario hace su trabajo. Pero con los bancos no. Los bancos habría que esperar esas 6 semanas. Exactamente. Entonces, por eso siempre cuando mis compañeros me dan la documentación de una vivienda, siempre compruebo lo que hay y le aviso a los propietarios vendedores que hay que empezar a hacer la documentación ya. Porque así cuando vayamos a la notaría ya está todo hecho. Entonces no tenemos que esperar, pedir favores y hablar con la gente porque muchas veces es eso, que uno, ya lo haré, pero es que hay que hacerlo. Hay una cosa, y aquí más que una pregunta es como una aclaración, hay una cosa que yo creo que nos diferencia bastante de otras inmobiliarias. Que yo personalmente siempre digo que el trabajo siempre empieza antes. Y nosotros yo creo que nos caracterizamos por pedir toda la documentación antes, posiblemente en exceso, para la valoración, para publicar la vivienda. Si no está el expediente completo, no publicamos la vivienda. Esto es para evitar estas situaciones, ¿no? Totalmente. Hay cosas que no son importantes. Por ejemplo, si tiene una deuda de agua, de luz, de la comunidad, vas a pedir un certificado antes de ir a la notaría, entonces va a aparecerte que se va a pagar o se va a retener el dinero que Sí, pero pedimos facturas de luz y agua. Totalmente. Por eso estamos pidiendo factura de luz, factura de agua, el nombre del administrador, todo esto aquí. Eso se puede hacer en el último momento. Pero hay cosas muy importantes como pueden ser las ampliaciones que no están registradas, cancelaciones de hipotecas, el tema de herencias, toma de divorcios, que es el propietario. Eso sí que hay que hacerlo antes porque si no lo podemos firmar. A veces nos encontramos, sobre todo, o sea, los comerciales os encontráis que cuando vamos a hacer una valoración pedimos la escritura y el recibo del IBI para la referencia catastral, ¿no? Eso es básico. Y después, cuando ya hemos llegado a un acuerdo de precio y pasamos a firmar el contrato, pedimos el resto de documentación, que es copia de escritura o nota simple, etcétera. Y muchas veces es como que siento miedo, los vendedores sienten como, que te voy a dar documentación personal. Yo siempre les argumento de esta forma, más vale que se lo compruebe yo todo y que no tenga después sorpresas de última hora que el que se lo pida que sea el abogado de los compradores vea algún fallo y no quiera hacer la compra. Entonces tenemos el lío. O que incluso se haya publicado la vivienda, se haya recibido una oferta, se haya reservado la vivienda y que luego no puedas vender la casa. Entonces, ¡ay, Dios mío! Entonces es lo que pasa, porque nosotros firmamos una cláusula penal en nuestro contrato. Si no podemos vender, tenemos que devolver el doble. Entonces, ¿quién va a pagar ese doble? Entonces, siempre nosotros yo la gran mayoría, ¿no? les argumento a los propietarios nosotros tenemos cláusulas de confidencialidad, no vamos a
a utilizar sus datos para nada más que para comprobar esta operación. O sea, no me importa en absoluto lo que tú tengas fuera, pero la vivienda que estamos vendiendo necesito tener toda la información. Si va a ser antes o después, si usted va a tener que dármelo todo, déjemelo tener antes para poder hacerlo. Cambiamos un poco de tercio, Manuel. El tema de los extranjeros. ¿Qué porcentaje de clientes usamos o manejamos en la oficina? Extranjeros no residentes, el 70-74% aproximadamente. Tres cuartas partes. 3/4 partes. Y de esos clientes, ¿podrías decir cuál es como el error típico que suelen cometer? A ver, el error típico, dices, Dios mío, esto es habitual. muchos de ellos piensan que España es asimilable en tiempos y en formas de trabajar a sus países, y no es cierto. Nuestra burocracia tiene unos tiempos, hay que solicitar, hay historias, entonces se desesperan porque conseguir una licencia en menos de 6 meses es muy difícil. Entonces eso para un extranjero acostumbrado a sus tiempos y a sus penalizaciones si no hacen su trabajo a tiempo es muy complicado. Entonces así asumen que en España hacemos las cosas de una forma como puede hacer en su país, para mejor o para peor, pero no es así. España es España, nosotros le tenemos que aconsejar y decirle, mire, esto se hace así, de esta forma. O una pregunta así para que me des tu punto de vista un poco más subjetivo. ¿Por qué crees, en el momento cuando vamos a hacer, nos centramos en un momento muy caliente, que es la valoración del inmueble, ¿por qué crees que los propietarios de forma general consideran que su casa tiene más valor que realmente lo que el mercado marca? Lo has dicho tú bien, porque es su casa. Entonces tienen una conexión personal con esa casa que no es cuantificable. Cuando has criado a tus hijos ahí, cuando has vivido con tu familia, cuando ves toda la mañana salir el sol por encima de tu piscina, le das un valor que es muy difícil de cuantificar, porque realmente tú tienes que valorar los metros cuadrados, la zona y el precio que se está vendiendo alrededor. Entonces nosotros hacemos valores comparativos. Entonces no puedo valorar el que usted piense que se duerme estupendamente en su casa porque escucha a los pajaritos por la mañana. Yo tengo que decir tantos metros cuadrados, tanto por metro cuadrado, tanta la vivienda suya. Y muchas veces puedes asumir que el cliente te guíe, te diga, lo bueno de mi casa es esto, lo otro, pero tú tienes que guiarlo en el tema de precios, decirle, es que su casa está el doble de precio que la de su vecino, entonces va a ser muy complicado venderla porque va a tener usted que competir con la de su vecino que está a mitad de precio. Pues gracias. Para concluir. No, déjame que me he cortado antes y que es importante. A ver, el tema de las legalizaciones y demás es importante hacerlo, pero no es nada complicado. A ver, tanto sea legalización, una legalización pura y dura, porque imagínate que tienes una piscina hace 3 años y se te ha pasado a solicitar el certificado. Lo que tienes que hacer simplemente es un arquitecto que te haga un certificado de legalización, en el que vas con tu piscinita al ayuntamiento, pagas la tasa, presentas a notaría y vas a registro y ya está. Legalización es lo que tenemos que mirarle más, por la fecha en que está hecha tanto la obra como la ampliación, como lo que sea. Eso es importante mirarlo. Si tiene más de 10, 12 años, como te he dicho antes, hay que presentar un certificado que te prepara el arquitecto diciendo que esa vivienda, según las fotos, que son unas fotos que tienen ellos como si fuese el Google Maps, pero especial de urbanismo, tiene tantos años de antigüedad. Entonces, con eso, cuando está prescrita la obra nueva, la piscina, lo que sea, ya se puede llevar a notaría directamente. Si está dentro de una comunidad, que lleva el permiso a la comunidad para ampliarlo, que es lo más difícil algunas veces, conseguir que la comunidad dé permiso para poder legalizar la obra que tú tienes prescrita pero ilegal, ¿vale? Con ese certificado del arquitecto, con ese permiso de la comunidad, el notario lo que hace es una obra nueva por ilegalización por antigüedad. Entonces lo que dice es que, según me dice el señor arquitecto, esta piscina, esta habitación, esta planta, de arriba de la vivienda tiene más de 10, 12, 14 años, por lo tanto está prescrito. Lo que hacen es, describen la obra, le dan un valor, ¿vale? Y entonces lo que hacen es, se ha hecho esta obra, no se puede hacer nada por el ayuntamiento, no se puede ni multar, ni quitar, ni demoler, por lo tanto se va a legalizar. El notario lo que hace es, firma esa escritura, lo manda al registro, el registro registra eso, entonces la vivienda ya pasa a tener, en vez de 100 metros, 120, o sea, una vivienda de 100 metros con piscina. Entonces ya eso es lo que aparece. Y no se nos olvide, hay 2 cosas que se olvidan muchas veces la gente. Primero de todo, hay que pagar impuestos. Hay que pagar el 1,5% de actos jurídicos documentados, hay que pagar notaría, registro, todo esto allá.
Y segundo, muy importante, hay que avisar a Suma o a Catastro de que tu vivienda ya no tiene una planta, tiene 2, de que tu vivienda no son 100 metros, son 120, de tu piscina tiene una piscina. Entonces, todo eso allá es lo que hace que coincida la realidad física de lo que estás vendiendo con la documentación, o como tú quieras llamarlo, Catastro, Suma o registro de propiedad. Entonces, cuando esas dos cositas casan, es cuando yo no tengo problemas y puedo hacer la venta. Cuando no, ya tenemos lío. Bueno, gracias y perdón por haberte cortado. No, pero asunto ya es tú. Ahora, para terminar, sí, dime 3 consejos súper potentes, los más importantes para vender una casa en Orihuela Costa. ¿Qué le dirías a un propietario? Para vender una casa. Los 3 consejos más potentes. Yo creo que lo más importante de todo es hay que hacer un antes, un durante y un después de la venta, ¿vale? Antes, la valoración, es lo más importante. Fijar el precio de la vivienda, joder, si es que no tiene otra. Es directamente que un buen profesional inmobiliario, un tasador, un valorador, como usted quiera llamarlo, le dé el precio de la vivienda. Porque si nos pasamos de precio, vamos a estar por encima, no vamos a venderla, vamos a ayudar a vender las casas de los demás propietarios de la zona que tienen viviendas más económicas o más en precio que la nuestra. Durante, la vivienda tiene que estar bien mantenida, tiene que estar bonita, tiene que estar bien. Entonces, un buen inmobiliario con un buen servicio de homestaging, como tenemos nosotros también, le van a poner la vivienda el mejor potencial para poder vender la vivienda. Que la gente la vea, que la gente vea que está bonita, potenciar al máximo las ventajas de la vivienda. Y el después, que es cuando entro yo, es todo el tema de la documentación y demás, comprobar que no vamos a tener sustos de última hora, porque eso es lo peor. Lo que tenemos que hacer es, cuando vamos a notaría, es simplemente firmar, que tanto comprador como vendedor estén contentos, porque ambos, uno tiene el dinero y otro tiene la vivienda, que todas las partes estén felices y que no haya historias, porque lo demás son todo problemas. Entonces, antes, durante y después. Antes la valoración. La valoración, el durante hacer un buen plan de marketing, una buena comercialización y que la casa esté bonita. Una buena presentación. Exactamente. Y ya el después es el buen asesoramiento para llegar a notaría. Y que le digamos también lo que tiene usted que pagar, porque no solamente vender, sino tiene notarial. Que hacer también los pagos. Pues muy bien, gracias Manuel, porque tu experiencia se nota, tu formación, y que gracias, es un placer tenerte en el equipo. Encantado de ayudarte a ti y ayudar a nuestros clientes.